Historia, Ciencias Sociales y Geografía. Lección 2, Unidad 3, Historia. Democratización de Chile. Ocurrieron muchas cosas en el siglo XX. Por ejemplo, se descubrió en el Censo Nacional de que había 4.446.000 personas en Chile. Se creó la Corporación Venta, Salitre y Yodo. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que le dio mucha importancia a la educación. La creación de Endesa, la empresa de electricidad, y ENAP, la empresa del salitre, o sea, del petróleo. La Fundación Banco del Estado, se funda el primer canal de Chile. Y ocurre el terremoto de Valdivia, el más grande registrado de la humanidad. También se crearon leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores. La crisis del salitre llevó a un cambio en el rol del Estado. Y ahora tomaron protagonismo la clase media y las mujeres. Y se cambió la constitución. Genial, pero ¿cómo? La clase media, entre comillas, dejaron de ser insignificantes. Ahora sí podían participar. En la constitución de 1833, no, ya no. Ahora está vigente la de 1925, que uno de sus artículos dice que el presidente tiene más poder. Ahora bien, había resistencia en los bandos del parlamentarismo, los policías se metían en problemas y en política, había derrocamiento de líderes y había muchos problemas económicos. En fin, los ámbitos que ayudaron a Chile a democratizarse son el ámbito político, porque se creó la Constitución de 1925, tomaron protagonismo la clase media y los sectores populares o la clase obrera. Después el ámbito económico, donde ocurre la crisis de la industria salitera y el Estado toma protagonismo en el área social. Y en el ámbito social ocurre el ingreso de sectores que antes estaban excluidos, la expansión de la educación y la concentración de la población en las ciudades. Ahora bien, llegó la Gran Depresión y muchas personas se volvieron pobres. Según la Sociedad de Naciones, Chile fue el país más afectado y fue muy duro. Así que se creó el modelo Easy, que su objetivo era dejar de depender de los productos externos y de otros países, para que Chile pudiera producir sus propios bienes, aumentar la producción y sustituir importaciones. Además, el Estado creó FAMAE, Fábricas y Maestranzas del Ejército, la Línea Aérea Nacional, la LAN, que junto con TAM forma la TAM, y Corfo, la Corporación Nacional de Fomento. Y esta publicidad de este periodo representa los productos marinos, agrícolas e industriales. Y la C y la H representan a Chile. La educación empezó a ser obligatoria en básica y media. Como la migración, muchas personas se quedaron sin casa. El Estado empezó a construir viviendas. El Estado creó el Servicio Nacional de la Salud, donde empezó a darle más importancia a la salud de las personas. Y la seguridad social, cuando el Estado le advertía de los peligros a los ciudadanos. Esta línea de tiempo habla sobre las votaciones, cómo fueron evolucionando. Porque antes solo los hombres casados mayores de 21 y solteros mayores de 25 con bienes, propiedades, dinero que supieron leer y escribir podían votar, pero esos eran muy pocos. Así que después se eliminó el requisito de renta. Después, la diferencia entre casados y solteros. Las mujeres lograron votar en las elecciones municipales para elegir alcalde y más tarde en presidenciales para elegir presidente. Se concedió el derecho a voto a las personas ciegas y también a los analfabetos, y se rebajó la edad de 21 años a 18. La inscripción pasó a ser automática y se permitió a los chilenos que viven en el extranjero votar en las elecciones. Además, las mujeres empezaron a
luchar por su derecho a voto de distintas clases, por ejemplo clase alta, clase media, obrera y campesina. Además empezaron a trabajar, no solo en la casa. Y esta línea de tiempo habla de cómo fue evolucionando la actividad de las mujeres en política y en educación. Por ejemplo, en 1931 se creó la Asociación Nacional de Universitarias. Después el voto femenino municipales. Después podían votar en las elecciones presidenciales. Y las mujeres votaron en la elección de Carlos Ibáñez del Campo. Las mujeres habían participado. Además, la educación empezó a ser importante, y empezaron a haber más estudiantes. Pasaron 1 millón, después 2 millones, en tanto básica, media y superior. Además, en esta fotografía se muestra un grupo de alumnos a la entrada del Instituto Pedagógico Técnico, ya que el Estado le había dado mucha importancia al área técnica, tanto en hombres como mujeres. La televisión y el cine generaron nuevos lenguajes y desafíos que afectaron a otros medios de comunicación. Por ejemplo, una película muy conocida en esos tiempos era El Usar de la Muerte. Después llegó la radio, que era un medio de comunicación. Después deportes como el boxeo y el fútbol eran importantes, y además había harta música. Y los jóvenes en este periodo, algunos se contagiaron con el movimiento hippie de Estados Unidos. También llegó un movimiento musical llamado La Nueva Canción Chilena, donde participaron hartos músicos. Y también la nueva ola que surge a finales de los 50, que es un fenómeno musical. Aquí se ven jóvenes protestando por sus derechos. El siglo XX estuvo lleno de cambios sociales, económicos y culturales, etc., que llevaron a todo lo que conocemos hoy, el siglo XXI.